No sé si estamos bien con eso. O sea, cuando yo digo rindo mi vida, estoy diciendo yo cedo de alguna forma los derechos. ¿Sí? Yo cedo de mí los derechos a otra situación. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en este concepto, en este punto, en este contexto de lo que les estoy hablando, la justificación tiene mucho que ver con que nosotros podamos, hermano, y tengamos la conciencia de que entregados a Jesús es precisamente eso. Y miren, esto va avanzando porque a veces nosotros tenemos la idea de que estamos haciendo las cosas que a Dios le agradan. Y no necesariamente, hermano, la religión nos enseña lo que a Dios le agrada, sino que a veces la religión nos enseña lo que al pastor le gusta y cómo vive el pastor, o cómo vive el cura, o cómo vive el sacerdote, o cómo vive el líder religioso. Y entonces las personas viven en función de cómo les están diciendo que vivan otras personas. Yo lo que quiero hacer, hermano, con usted y que hagamos todos es que nosotros analicemos cómo estamos viviendo y qué cosas en nuestra vida simplemente tienen que venir a la justificación de Cristo. ¿Ya? Porque, insisto, miren ustedes, la salvación es un regalo que usted y yo no podemos pagar. Es tan caro que no se puede pagar, nadie lo puede pagar. Y ese día les decía, tenemos que adorar al Señor acordándonos de que alguien hizo algo muy grande para nosotros, que fue la salvación, que fue morir en la cruz, que fue perdonar nuestros pecados, que fue salvarnos de la condenación. Y de hecho, hermano, mire, yo no quiero asustar a nadie de ninguna forma porque quizá no me he manejado así durante los últimos, ya ni siquiera le digo 10 años, sino 20, porque ahora que hago cuentas, yo ya llevo más de 20 años predicando, hermano, aunque me veo jovencito, pero ya llevo algunos años hablando. Lo que le quiero decir es que yo nunca me he manejado, hermano, con temor, pero sí le quiero decir algo. Basándonos en lo que vemos en el mundo, en esos grandes calores, en esos cambios de clima tan extremos, en la guerra que está tan ahí, tan, ¿verdad? En aquella situación tan complicada y en el precio de la vida que se está empezando a elevar, hermano, yo no sé si usted lo ve así, pero yo sí creo que la vida está cambiando y que el mundo, hermano, está cambiando y que hay cosas que son inminentes. Y lo inminente, hermano, es que el Señor Jesús, así como pagó el precio en la cruz, y la Biblia dice que pagó el precio y subió al cielo y dijo, espérenme porque ya vuelvo. ¿Sí o no? Entonces, y dijo, cuando ustedes van a saber que yo vuelvo, porque van a estar pasando estas y estas y estas y estas cosas. Yo le invito a usted a que revise Mateo capítulo 24 y me va a contar si eso no es cierto, que el Señor Jesús dijo, cuando yo vuelva, van a estar pasando estas cosas aquí alrededor del país en donde yo nací, en Israel. E Israel será el reloj que determine cuando yo vuelva. Entonces, hermano, el tema no es ese en específico, pero le estoy contando esto porque, mire, pues es como que dijéramos, tenemos una cita. Y verdad que usted y yo, cuando tenemos una cita que consideramos importante, no vamos como se nos da la gana, ¿o sí? Y entonces por eso es que la Biblia nos habla de ser justificados, de venir a la justicia de Dios. La Biblia también dice en Mateo capítulo 6 que tenemos que buscar el reino de Dios y la justicia del reino. Y después el Señor nos va a ir añadiendo cosas. Pero primero nos dice, busquen el reino. Y luego dice, busquen la justicia del reino. Amén. Entonces, lo que le estoy tratando de decir con esto, hermano, es que Dios nos quiere arreglar la vida. Amén. Algunos, fíjese que, perdón, hermano, por el ejemplo que le voy a poner, pero simplemente es una especie de analogía. Hay personas que han comprado, que hemos comprado en algún momento vehículos que vienen de otro país, ¿verdad? Y resulta que, pues comprando el vehículo y todo uno lo ve ahí, tal vez la persona que le está ayudando, que a uno le va a pagar para traer el vehículo, resulta que uno lo ve y le mandan las fotos y le dicen a uno, mira, así venía. O así lo compré, así está en la subasta, le dicen a uno. Hermano, a veces pasa. Algunos primerizos les ha pasado que ven el vehículo y hermano tiene un montón de golpes, casi que solo el motor está intacto.
y le dicen, ¿verdad? Cuesta tanto y te lo traigo por tanto. Y ya aquí, mira, buscamos un taller expertos en ¿verdad? Enderezado y pintura. Lo que estoy tratando de decir, hermano, con esto es que a algunos de nosotros, cuando nos compró Jesucristo en la cruz, sí, hermano, veníamos rodados, paches, ¿sí? Y otros probablemente no, otros casi intactos porque ya solo les faltaban las alitas. No, no las que se comen, sino para volar, ¿verdad? ¿A quién depende de cómo vivió, de cómo se condujo? O sea, se acercó a Jesucristo y reconoció a Jesús y pues la vida le cambió. Pero lo que le quiero decir es que a algunos Dios nos tuvo que hacer ajustes muy grandes y a otros quizá cosas leves. Pero a todos en alguna medida Dios nos tiene que arreglar cosas, ¿sí o no? El problema es que fíjese, hermano, que nosotros algunas veces nos hemos encontrado en la situación en la que creemos que solo recibir a Jesús es ya que la vida cambió y no es así, hermano, porque nos damos cuenta que recibimos a Jesús y seguimos teniendo el mismo carácter con el que hemos estado lidiando por muchos años. Y alguien dirá, bueno, ¿y entonces para qué sirve Jesús? Pues para que a través de su Espíritu Santo te ministre. Tú deberías y necesitas aprovechar tiempos como los de hoy de adoración, porque ahí es donde el Señor empieza a trabajar en tu corazón. Y entonces eso, ahí se siembra una semilla en donde tú dices, si esto calma mi vida, si esto trae paz a mi vida, yo lo quiero todos los días. Y entonces yo me meto más con Dios, porque a mí me pasa como le pasaba a Saúl. Que Saúl, cuando empezaba a ver todo lo que estaba a su alrededor, fíjense que a Saúl lo mareó el ser rey, ¿verdad? Y entonces, siendo rey, dice la Biblia que el Señor permitió que un espíritu malo lo visitara y él se atormentaba. Pero solo cuando escuchaba a un adorador ministrar, su espíritu se calmaba. Entonces, hermano, lo que le estoy tratando de decir es que nosotros necesitamos aprovechar lo que Dios está haciendo con nosotros en ese tiempo, porque todo tiene que ver con que nos quieren arreglar. Amén. A veces nosotros tenemos tal vez la predisposición, no sé cómo decirle. Voy a adelantarme, hermano, porque ya vimos la mayoría de estas cosas y hoy quiero hablarle la segunda parte de esto, ¿verdad? Que yo sé que para todos nosotros va a ser de mucha edificación y vamos a aprovechar los últimos minutos que nos quedan de esta hora para poder platicar de eso. El tema de hoy es la vida correcta y le voy a decir por qué. Nosotros, hermano, estamos pensando que o sea, como religiosos queremos ser perfectos, ¿verdad? Perfectos ante la gente, perfectos ante la mirada de las personas. Y a veces caemos en la apariencia porque no somos perfectos. Y porque, hermano, de verdad se lo digo, a veces, o sea, hay cosas que al final de cuentas hacemos que para algunos pueden ser de motivo de tropiezo y para nosotros puede ser de las cosas más tranquilas y relajadas que podamos hacer. Lo hacemos porque así somos. No sé si me explico. El problema es que a veces, y eso me lo dijo alguien una vez, los cristianos se pusieron un estándar muy alto de estilo de vida, que después eso fue como una especie de tiro en el pie, porque subieron tanto el listón de su conducta que la gente, que le hicieron creer a la gente que eran infalibles. No sé si me explico. Y entonces, basándonos en eso, juzgábamos a todos los demás que no hacían las cosas como nosotros las hacemos. Y empezamos a tener problemas cuando caemos en un error o cuando caemos en un pecado, porque hemos sido tan, ¿cómo se podría decir? Implacables con otras personas, con el error de otros. Y la Biblia misma lo dice. Dice que nosotros tenemos que ser misericordiosos porque el que es misericordioso alcanza misericordia. ¿Te recuerda? Y también hay un pasaje que el apóstol Pablo menciona en donde dice que si alguien de vosotros es sorprendido en algún pecado, los que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, dice acá, ¿verdad? Quiere decir que Dios a nosotros no nos mandó a que si alguien está cometiendo un pecado, cometiendo algún error en la vida, Dios no nos mandó a que nosotros seamos los jueces y los que le digamos a alguien, mira, esto lo tienes que hacer de tal o cual, y si no, pues el Señor te va a mandar al infierno.
La Biblia no me enseña eso a mí, no sé si me estoy explicando. Pero también pensando en esto, hermanos, yo les estaba mencionando, creo yo, la semana anterior, no fue la semana pasada, sino el día de la Santa Cena, yo les estaba comentando que el apóstol Sergio Enrique se estaba explicando qué es el concepto de correcto. Y correcto significa no algo perfecto, sino algo que ha pasado por procesos de perfección. ¿Sí? Correcto. Si usted ve, de hecho lo puede buscar, ve el concepto de corrección, de correcto es algo que, por ejemplo, han traído a enderezar. ¿Sí? ¿Y qué nos sugiere eso entonces? Que pues no venía como estaba, sino que sufrió procesos. ¿Me explico? Pasó por etapas en donde a veces se veía que no, o sea, no se le veía ni forma, como su carrito que usted trajo de allá, que le estaba contando hace un ratito. A mí sí me pasó usted. Yo fui una vez con, bueno, no tendría que contarle esto, pero yo fui una vez con una persona ahí, me pidió el 50%. Pasó casi un mes con el carro y yo se lo tuve que ir a quitar. Que yo llegaba y nada, usted no avanzó, no avanzó, no avanzó, no avanzó. Y se lo tuve que ir a quitar. ¿Y sabe cuándo me regresó el 50% también? Amenazado salí de ahí. Pero bueno, lo que le quiero contar de esto, hermano, es que nosotros quisiéramos ver los avances en lo que se está arreglando, ¿sí o no? Ahora, acá es donde la situación se pone difícil y complicada, hermano, porque todos, fíjese cómo es la cosa, ¿verdad? Todos vemos, como dijo el mismo Jesús, la vida, ¿cómo se dice? Que tiene el hermano, ¿verdad? La paja que tiene el hermano en su ojo, todos la vemos. Y Jesús dice, pero nadie mira la viga. Y eso es enorme, ¿verdad? Entonces, en este punto, hermano, cuando yo hablo de la vida correcta, yo no le estoy diciendo a usted cómo usted debería de vivir, sino le estoy diciendo cómo yo debería vivir según la Biblia, según la palabra de Dios, según los preceptos de Dios. Y solo se los voy a leer y le voy a contar algunas cosas para que cada uno de ustedes lo vaya viendo y diga, bueno, sí, eso aplica en mí porque yo sí tengo que corregir esto, pero lo demás no. O sea, el pastor lo cuenta por su experiencia, basándose en lo que él vivió, que era lo que yo le decía. Pues algunos necesitamos que nos arreglen mucho y otros quizá necesitaron que los arreglaran poco. La vida correcta implica, hermano, que nosotros nos sujetemos a lo que Dios quiere hacer. Y a veces nos pasan cosas que no nos explicamos. A veces vivimos cosas que nosotros decimos, ay, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estamos viviendo de tal o cual forma? ¿Verdad? Miren, Salmo 42 es un salmo que yo, de todo el salmo, es una preciosura, hermano. Pero yo le puse acá la versión, la Spanish Reina Valera más plus, dice ahí, que es con números de Strong Concordance, que lo quiere decir es que aquí básicamente traduce todo con desde la intención original que quiso dar el autor. Por eso es que se llama así. Pero lo que le quiero decir es que este salmo es una joya. Es donde dice, fíjese cómo dice, pacientemente esperé al Señor. Y ahora yo le quiero decir algo, le quiero preguntar algo. Como decía Mercy, hay que hacer preguntas, porque en las preguntas uno se enriquece y puede decir, bueno, sí, analizo, pero pacientemente, ¿cuántos aquí somos pacientes? A todos nos cuesta, hermano, y nos encontramos en una situación apremiante. Por eso es que en los hospitales y en todos los centros de salud le llaman paciente a una persona que llega ahí y la gente cree ustedes que su caso es de vida. Bueno, en muchos casos sí es así, pero a lo que voy es que su caso es el único, ¿verdad? Y se va a encontrar con que hay otro montón de personas que tienen los mismos o peores padecimientos o situaciones. Y le dicen, tome su número y vaya a esperar allá. ¿Y qué número le tocó? 5,980. ¿Y cuántos llevan? Todavía no hemos comenzado. Entonces ahí se manifiesta la paciencia, ¿verdad? Lo que le quiero decir es que comienza el salmo diciendo, pacientemente esperé al Señor. Y dice la Biblia, y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Quiero decirle algo, hermano. Muchas veces, porque nuestra paciencia no ha sido ejercitada, perdemos cosas, perdemos vida, perdemos salud.
perdemos, hermano, la paz, perdemos, hermano, la bendición de Dios. ¿Sí? Y yo esto se lo estoy diciendo desde la perspectiva de alguien que ha tenido en su vida muchos episodios de impaciencia, en donde luego del proceso yo digo, ¿cómo me pude llegar a tardar tanto en entender y en vivir y en alcanzar tal cosa? Si lo que yo necesitaba era paciencia. Pero la Biblia dice que la paciencia es un fruto del Espíritu. ¿Verdad que sí? La Biblia dice que el Espíritu produce paciencia, así que vuelvo a lo que le estaba mencionando hace un rato. Uno adora al Señor con cantos tan hermosos como los que estaba cantando hace un momento. El Espíritu desciende y el Espíritu empieza a producir en usted y en mí el fruto. El fruto es amor, fe, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, dice Gálatas capítulo 5:22. ¿Qué quiere decir eso? Que contra los precios de la gasolina aquí nadie está haciendo nada. Sí, pero sé paciente porque la Biblia dice que la paciencia es un fruto y esas leyes no aplican para el fruto. O sea, tú no te vas a regir por lo que está pasando en el mundo, sino por lo que el Espíritu está produciendo en tu vida. Sí me estoy explicando, hermano. Y dice, y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Y después dice, e hízome sacar de un lago de miseria. Por eso me gustó esta versión. ¿Sabe por qué? Porque en otras versiones dice, él me hizo sacar de la desesperación y del lodo cenagoso. Pero aquí me gustó esta versión porque, como le decía, lo traduce básicamente de la Strong Concordance y lo que dice es, me hizo sacar de un lago de miseria. Y por eso era que yo le decía hace un ratito que a muchos Dios nos fue a buscar en lugares bien complicados. A mí sí me fue a sacar de la miseria el Señor. Es lo que le estoy tratando de decir. Y le quiero decir algo más, hermano. Ya estamos a punto de comenzar la parte de Romanos capítulo 7, en donde el apóstol Pablo dice, yo tengo una pelea entre la carne y el espíritu porque yo siempre resulto haciendo cosas que no debería hacer. Y en esa parte el apóstol Pablo, ¿sabe qué dice? Dice, miserable de mí. El apóstol Pablo lo dice, no lo dice nadie más que el apóstol Pablo mientras está explicando algo. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como diciendo, porque ahí está el contexto diciendo, yo siempre hago las cosas que no debería hacer y me cuesta mucho hacer las cosas que tendría que hacer. Quiero hacer una pregunta, otra pregunta, ya van 4 con las de Merkel. La segunda pregunta es, hermano, ¿verdad que todos tenemos una batalla entre decir, ¿por qué contesté así? ¿Por qué hice esa cara? ¿Por qué le dije esa ofensa a mi hijo? ¿Le ha tocado, hermano? ¿Le ha pasado alguna vez? A mí me pasó una, y no me vaya a acusar, hermano, pero a mí me pasó una vez que yo le di 2 nalgadas a Marcelito y se puso a llorar y no sabía cómo calmarlo. Y después, hermano, yo me sentí mal porque yo no sabía cómo hacer para controlarlo. Estaba yo solito con él, los dos así, cosa de hombre, ¿verdad? Pero se me puso chillón, hermano. Y como yo, pues primerizo, ¿va? Cálmate, le dije, y lo agarré así, cálmate. Y se me quedó viendo, hermano. Cuando me vio, yo dije, ¿por qué estoy actuando así? Lo que le estoy tratando de decir es que Pablo decía, miserable de mí, porque las cosas que quiero hacer no hago. Y eso es esta es la pregunta que yo tengo con usted, ¿verdad? Que todos hacemos cosas que después decimos, eso no lo tuve que hacer. El espíritu te mueve ahí algo y te dice, no era así la cosa, ¿verdad? Pero seguimos un poco más, dice, me hizo sacar del lago de miseria, de lodo cenagoso. Fíjese que esa expresión lodo cenagoso significa literalmente del barro, pero no de un barro que sirve solamente para hacer una vasija, sino del barro que en el contexto que utiliza acá el salmista es de las arenas movedizas, se podría decir, fíjense ustedes. Yo creo que ahora casi no se usa eso, pero antes se usaban en películas, en caricaturas y en un montón de lugares que, por ejemplo, cuando alguien andaba en un bosque o en un lugar así que era estaba lleno de naturaleza, la gente tenía que conocer el camino, porque si no conocía el camino podía andar por un lugar en donde podía entrar en especies de pozos que eran de lodo.
Y muchas personas, bueno, la idea era que personas se podían morir ahí incluso porque el lodo los atrapaba, se hundían. Entonces el apóstol, perdón, David aquí está diciendo, me hizo sacar de la miseria y me hizo sacar de donde yo estaba hundido. Así me sacó Dios a mí. Así me encontró Jesús a mí, en la miseria y hundido. Pero resulta que yo en algunas cosas todavía tengo actitudes, perdón que lo diga de esta forma, hermano, pero como decía Pablo, de miserable porque hago cosas con mi cuerpo que no debería hacer. Y ahí es donde entra el Señor y me tiene que decir, te tengo que corregir. Amén. Te tengo que corregir. Y dice, me sacó del lodo cenagoso porque yo estaba ahí, que ya me ahogaba. Yo estaba ahí que ya la vida no tenía ningún sentido. Yo intentaba bracear, porque he visto, o sea, se han visto, ahora, como les digo, ahora no sé qué tanto, yo ya no he vuelto a ver. Pero antes sí se utilizaba mucho hasta como trampa, ¿verdad? Donde alguien andaba corriendo y decía, mira, ahí hay arenas movedizas, decía la gente. Y que esto sea una trampa para quienes nos vienen persiguiendo y todo el tema. La cosa es que alguien que caía ahí quedaba atrapado. Lo que le quiero decir, hermano, con esto es que hay cosas en las que podemos estar atrapados y hundidos y decimos, yo de esto ya no puedo salir, esto ya no lo puedo corregir, este estilo de vida ya es parte de mí. Dios me conoce, pero yo de aquí ya no salgo. Y son muchas situaciones, ¿sí me explico, hermano? Pero la Biblia dice que Dios nos saca de la miseria y nos saca del lodo cenagoso. Ahora le quiero contar algo. Yo una vez, yo creo que se lo conté ya, pero lo voy a repetir. Una vez vi un video donde había un pastor de ovejas literal o un pastor de ovejas real, porque literal no es la forma correcta de decir, eh, un pastor de ovejas real, o sea, de ovejas reales, ¿ya? O verdaderas, pues es que si digo reales van a decir, ay, hay ovejas reinas, pues van a decir. Yo sabía que solo habían abejas. Y no, lo que estoy tratando de decirles, ovejas de verdad, pues animalitos, un pastor de ovejas animalitos. Lo que les quería contar con esto es que resulta que el pastor está por ahí y ve a una oveja, ustedes, que está en el fango y va de devanarse y devanarse y devanarse en el fango. Entonces agarra él con todo su amor, va, busca a la oveja que está en una especie de zanja, se mete a la zanja, la agarra, la oveja está toda desesperada, moviendo las patitas, la pone en tierra firme. Y entonces ahí todo el mundo dice, ay, qué bonito acto, ¿verdad? El pastor tan bueno que es, la agarra, la pone tranquilo con toda la bendición, la paz. Ay, qué bonito cuadro, dice todo el mundo. ¿Sabe qué hace la oveja? Ajá. Se va corriendo otra vez y ponga la zanja. Y esa es una analogía muy bonita, bueno, no bonita, sino muy interesante para algunos de nosotros, porque el Señor aquí dice, el salmista está diciendo, a mí el Señor me sacó de la miseria y del lodo cenagoso. ¿Sí? Como el pastor que me sacó ahí del fango, ¿verdad? Pum, me pone acá. Pero ¿qué voy a hacer yo después de eso? Voy a salir corriendo otra vez y va a la zanja. El pastor ahí va a estar otra vez y nos va a recoger y nos va a poner otra vez en tierra firme. Lo importante acá es que dice, y puso mis pies sobre peña. Punto número uno. Y punto número dos, enderezó mis pasos. ¿Sí? Lo primero es que puso mis pies sobre peña. La semana pasada que yo le estaba explicando a usted por qué usted que es mujer es una bendición tu vida. Yo eso lo expliqué la semana pasada y les estaba diciendo que la Biblia, hay un pasaje en donde dice que la mujer se ve hermosa a través de las heridas de la roca. ¿Se recuerda? Y que las heridas que la roca es figura de Jesucristo. Quiere decir que la mujer es vindicada, es validada y es de alguna forma puesta en el lugar que tiene que estar a través de Jesucristo. Pero le estoy diciendo esto porque la Biblia nos enseña a nosotros en Corintios que la roca es Cristo. Y cuando aquí el salmista dice, puso mis pies sobre peña, nos está tratando de decir el Señor, ¿verdad? A través de su palabra nos está diciendo, depende de dónde pongas tus pies, va a ser la corrección de tu vida. Si tú no estás poniendo tus pies sobre la roca, fácilmente vas a salir corriendo otra vez y te vas a despeñar. Amén. Entonces, hermano, aquí la cuestión es poner los pies sobre la roca. ¿Sí? Y eso lo provoca, de hecho, Jesús o Dios. Pero a lo que los quiero llevar es que después de poner los pies sobre la roca, endereza nuestros pasos. ¿Sí?
Ese acto, esa acción de enderezar nuestros pasos, quiere decir que nosotros podríamos haber estado caminando torcidos. Porque ¿qué se endereza? Puro sentido común, ¿va ustedes? ¿Qué enderezamos? Lo que está torcido. Y si viene Dios, viene David y dice, el Señor me, fíjese todas las cosas que pasan acá, el Señor me sacó de la miseria, el Señor me sacó del fango, puso mis pies sobre peña, ¿sí? Me puso sobre la roca, pero de ahí me enseñó a vivir, empezó a enderezar mis pasos, ¿sí? Por eso es que nosotros podemos cantar aquel coro que dice, y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Amén. Este versículo lo leí la vez pasada, pero se los quiero mencionar porque es bien bonito, es la segunda parte del perdón. O sea, nosotros nos perdona Dios, ¿verdad? Todos hemos recibido el perdón de Dios, pero que recibamos el perdón de Dios implica también que nosotros aprendamos a que Dios va a seguir tratando con nosotros, no solo el día que nos perdonó. Porque yo recuerdo, hermano, que, perdón que les cuente esto, tal vez es muy personal, pero yo llegué varias veces con mi mamá y yo ahora reconozco, y todavía no viene el mayo, pero ahora reconozco que uno como hijo a veces es de verdad, no sé ni cómo decirle, pero yo llegué muchas veces a abrazar a mi mamá llorando y mamá, perdón, que no sé qué. Y hubo momentos en los que mi mamá, ¿sabe qué me decía? Me decía, te perdono, pero yo sabía que lo ibas a volver a hacer. No sé si me estoy explicando con esto. Dios a nosotros nos va a perdonar muchas veces, pero también en este pasaje en donde habla del perdón nos dice Dios, mira, te voy a enseñar cosas para que tú ya dejes de vivir como vives. Sí, 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 vamos bien. Por eso dice, tú eres mi refugio, tú me libras del peligro, por eso con voz fuerte canto y festejo mi liberación. Tú me dijiste, te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Dios nos quiere enseñar a vivir. Amén. Gracias al hermano que dijo amén. Me siento apoyado. Proverbios 15, 31, 33. Mire lo que dice. Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Hermano, aquí tenemos que hacer un montón de pegas, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, yo tengo una crítica constructiva, y a veces esa crítica constructiva es solo destructiva y más crítica que otra cosa, ¿verdad? Pero hermano, usted tiene que usar parámetros, ¿sí? Si hay alguien que lo ama a usted y le llega a decir, mira, tal cosa, ¿no? Entonces usted lo primero que tiene que poner en valor no es que yo así vivo, yo así soy, yo así, y entonces tú también. No, hermano, ¿por qué nos ponemos así? En lugar de decir, él me lo está diciendo por amor, ¿verdad? Entonces, si alguien llega y te dice, corrige esto, lo primero que tienes que pensar es, ¿me ama? Yo por eso es que la Biblia dice que aceptar la corrección de Dios es lo mejor que podemos hacer porque Dios nos ama, ¿verdad? Dios primero nos demostró que nos amaba. Vuelvo a esto. Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Cosa contraria, hermano, es que nosotros decimos, no, es que ¿por qué no arreglas tu vida tú primero? ¿Verdad? Pero yo siento que Dios a nosotros nos da la oportunidad, hermano, de poder nosotros ver en la vida como un espejo. Por eso la Biblia se convierte en eso para nosotros, como un reflejo. ¿Sí? Y después dice, si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Por eso, hermano, vuelvo a esto que le digo. A veces nosotros estamos reacios, pero puede ser por cómo nosotros hemos sido formados o criados, hermano. No sé si me estoy explicando. El próximo domingo voy a seguir, pero esto va a ser orientado al tema familiar con relación a la corrección ustedes, porque miren, yo creo que ustedes también saben de eso, pero miren, ese tema de los archivos de aquel que se pasó allá en los Estados Unidos
y todo eso. Yo quisiera, no sé, vamos a ver si lo podemos ver algunas cositas de eso, porque ustedes pueden creer que a los niños, a las nuevas generaciones, fue a los que más vulneraron en todo eso. Y usted dirá, ay, pero eso pasó allá, eso está lejos de aquí. Sí, pero hay muchas cosas que están pasando en la sociedad a las que nosotros le tenemos que prestar atención, ¿verdad? Pero vuelvo a esto. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Quiere decir que si yo no soy disciplinado, quiere decir que si cuando a mí alguien viene y me dice deberías de arreglar tal cosa, pero me lo dice por amor y yo simplemente no hago caso, hermano, el daño no es para la persona que me lo está pidiendo, el daño es para mí, ¿verdad? Y luego dice, pero si escuchas la corrección. En el contexto hebreo utilizan regularmente la palabra corrección en el hebreo y cuando usted lo busca puede ser consejo, puede ser instrucción, puede ser enseñanza o puede ser una llamada de atención. Si tú aceptas la corrección, dice acá, dice, crecerás en entendimiento. Y después dice, el temor del Señor enseña sabiduría. La humildad precede a la honra. Fíjese que yo le quería contar algo de acá, así rapidísimo, rapidísimo. Proverbios 15, 31, 32 y 33 explica algo acerca de la disciplina, algo de prestar atención, algo de que cuando una persona nos diga, mira, algo en la vida, ¿verdad? Sería bueno que arreglaras tal cosa y que lo podamos aplicar. Entonces nos da como la enseñanza para que nosotros digamos, esto es para cambiar mi vida. Básicamente es eso, ¿sí? Algún tipo de corrección. Por eso es importante que usted y yo aprendamos no solamente a cómo venir a la iglesia, porque en la iglesia casi siempre todos nos portamos bien, todos somos amables, todos somos educados, todos nos saludamos, etcétera. Pero cuando vivimos en nuestra cotidianidad hay muchas otras cosas que pasan. ¿Sí me explico? Pero volviendo específicamente a esto que le estoy diciendo, a mí me resulta interesantísimo. No es que así lo hayan hecho adrede, pero me resulta interesantísimo que Proverbios 15:33 dice que el temor del Señor es enseñanza de sabiduría y dice, y antes de la gloria está la humildad. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver, yo lo relacioné así. ¿Por qué? Porque hay un pasaje también en Proverbios que dice que antes de la caída está la altivez de espíritu. Y puede creer usted que es un proverbio cuyo versículo es el número 18. Y puede creer usted que este proverbio dice que la humildad precede a la gloria. Y es el versículo 33. 33 años tenía Jesús cuando murió en la cruz. Así que hace falta ser muy humilde, hermanos, para poder aceptar la corrección. Hace falta mucha humildad. Porque, no, hermano, una vez, fíjese que vino alguien conmigo hace muchos años y me dijo, fíjese que quiero hablar con usted. Pues estaba un poco indignada la persona. Me dijo tal y tal y tal y tal, y solo le cuento que voy a hacer esto. Entonces vine yo y le dije, ¿me está avisando o me está contando? ¿Quiere consejo o simplemente es un aviso? No, no sé qué. Y miren, hermanos, no voy a pensar ustedes que yo soy saber quién va, pero a los años me habló y me dijo, ¿cómo no escuché? Porque, hermano, ciertamente a ninguno nos gusta que nos corrijan. A todos nos gusta corregir a los otros, pero que nos corrijan es difícil, ¿o no? Este versículo también se lo leí, Jeremías 10:24, y a mí me gusta mucho porque dice, así que corrígeme, Señor, pero por favor sé tierno. No me corrijas con enojo porque entonces moriría, dice el profeta. Y aunque nos parezca una locura a ustedes, aún las cosas difíciles que nos suceden, aun cuando nosotros vemos, por ejemplo, que en nuestra cuenta de banco hace falta para llegar a ciertos pagos y para ciertas cosas, hermano, aún en eso Dios nos está corrigiendo. Pareciera. Amén. Cuando las cosas no salen como tú quieres que salgan, aún en ese contexto Dios te está corrigiendo. Amén. Mire Job capítulo 5:17 dice, pero considera, en la nueva traducción viviente dice, pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige.
cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Cuando hagas algo malo, no pienses que la disciplina de Dios no es importante. Amén. Pero aquí también dice, considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, y eso creo que por acá lo tengo también. Bueno, no lo tengo acá cerca, pero creo que por ahí está, en donde dice que Dios a quien ama corrige, como un padre al hijo que es de su estima. Pero ¿saben por qué significa? ¿O saben a qué va esto? Al hecho de que obviamente nosotros vemos a nuestros hijos y decimos, yo a este hijo lo quiero y por eso lo estoy instruyendo. ¿Sí me explica? Es rara a la vez, o tal vez sí hay, pero que usted venga y diga, voy a ir a corregir a los hijos de la vecina, que la vecina le va a contestar mal. Pero vengo a esto, hermano, que dice, considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. ¿Sabe por qué uno se debe gozar? Cuando a uno las cosas no le salen como uno quiere, porque Dios de alguna forma te está frenando. Y eso te va a costar entenderlo muchas veces. Uno viene y dice, pero ¿por qué con aquella relación no pasó nada? ¿Por qué cuando iba a firmar ese contrato simplemente todo se cayó? ¿Por qué resulta que no sé quién se interpuso? ¿Por qué fulano me traicionó? ¿Por qué el proyecto no se dio? Y ahí está Dios detrás diciéndote, tú querías esto, pero esto te podía destruir. Entonces yo antes de que te destruyera, me intervine. Así que considérate dichoso cuando las cosas que Dios no quiere no pasen. No te pongas con una especie de berrinche diciendo, es que de todas formas yo tenía que experimentar. No, hombre, ¿para qué? Como me dijo una vez un amigo pastor, me dijo, todos los no de Dios siempre son no sufras. Cada vez que Dios te dice no, no es que te esté diciendo no porque yo quiero, simplemente te está diciendo no sufras. Y todos los sí de Dios siempre van a ser sí, deleítate. Y a veces nosotros decimos, sí, pastor, pero es que Dios siempre le dice que sí. Quería el carro 2028, ya lo tiene. Dios le dijo que sí. Y lo está haciendo de una forma mala porque yo lo conozco. Pues yo no sé que Dios le dijo que sí. Lo que sí le digo yo a usted es que Dios a usted le va a decir que sí, pero va a ser mejor. ¿Sí? Sigamos un poquito más. Mire, aquí ya le está hablando el Señor a los ministros y esto es bien interesante, hermanos, porque a veces nosotros decimos, bueno, a mí que me corrija Dios, ya dijo el pastor, que no se meta él ni siquiera, que él no me diga cómo hacer las cosas. Pero aquí Pablo le habla a Tito y le dice, debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario. Así que no permitas que nadie ignore lo que digas. Dice el apóstol Pablo, fíjense usted. Por eso fue que la vez pasada, hermanos, nosotros les pedíamos que pues prestaran atención. Yo, ¿sabe qué siento en mi corazón, hermano? Que nosotros vamos a avanzar como iglesia y pronto, hermano, cosas van a cambiar y van a estar mejor. Y Dios va a levantar gente de en medio de nosotros a contar testimonios, a hablarle a las hermanas que tienen necesidades, a hablarle a los varones y así muchas cosas que Dios quiere hacer con nosotros, con los jóvenes, con los niños, con todas las edades. Pero hermano, lo que le estoy tratando de decir es que así como nosotros, hermanos, nos dispusimos a prestar atención, así, hermano, va a ser recíproco hacia nosotros. No sé si me explico. Como alguien dijo alguna vez, el mejor maestro fue el mejor alumno. No sé si usted está de acuerdo. El mejor maestro siempre va a ser el mejor alumno. ¿Cómo va a creer usted que usted le va a confiar su vida o su carrera, por ejemplo, de leyes? Va a ir a decir, y de repente habla con uno de sus licenciados, ¿verdad? Que le da algún curso. Mire, ¿usted qué hacía mientras estaba recibiendo el curso que me estaban? Fíjate que yo me salía. Eso llegaba a la huelga de Dolores. Los que estuvieron en la USAC entiendan esta referencia. Yo llegaba a la USAC en enero y después de la huelga de Dolores ya no iba. ¿Y cómo se ganó? Pues compramos el cartón. ¿Usted le confiaría su vida o su carrera a alguien así? El mejor
Maestro es el mejor alumno. Amén. Lo que le estoy tratando de decir, hermano, es que cuando usted esté pues, en la disposición, yo ayer o no sé qué día estaba platicando Marcela y no me recuerdo con quién estaba hablando, pero estábamos hablando de que ahora, hermano, la tensión en cuanto a la sociedad está bien, bien extraña. También escuché a unos actores que son muy famosos de Hollywood diciendo que ahora sus películas las están diseñando de otra manera. Por ejemplo, que digamos la parte detonante o el clímax de la película lo ponen casi en los primeros 10 minutos. ¿Saben por qué? Porque la gente ya no le presta atención a las cosas. Van al cine y están con su teléfono. Entonces, hasta los actores ven eso. Dicen, en 10 minutos les resolvimos ya todo el problema porque todo lo demás es puro relleno. Estamos en una generación que no presta atención. Amén. Pero aquí en la Biblia, el apóstol Pablo le dice a uno de sus discípulos, tú cuando vayas a ponerte a predicar, enseña, exhorta, corrige y hazlo y cuida de que todos estén prestando atención a lo que dices cuando lo dices de parte de Dios. Amén. Si usted considera, hermano, que hay alguien que le está hablando de parte de Dios, abra sus oídos, ponga su mente en ello, ponga su corazón en eso, porque la vida, no por la persona, hermano, sino por lo que Dios diga, le puede cambiar. Amén. Y lo que sigue, hermano, es algo quizá un poco relacionado, porque dice a Timoteo, le dice ahora Pablo, dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado. Dice acá, sea o no sea el tiempo oportuno. O sea, uno tiene que hablar de Dios todo el tiempo, hermano. ¿Sí? Uno tiene que hablar de Dios todo el tiempo. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y con buena enseñanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros necesitamos recibir la palabra. ¿Sí o no? Perdón, hermano, pero todo en las reuniones que tenemos, todo es integral. La alabanza es importante porque uno tiene que venir a exaltar a Dios. La adoración es importante porque uno tiene que venir delante de Dios. Y no es lo mismo adoración que ministración. Por eso, hermano, yo he estado preparando una prédica que tiene que ver con la alabanza y con la adoración. Y usted dirá, ay, qué bueno, ese día solo los del grupo van a venir. No, es para toda la iglesia. Quiero contarle algo acerca de Judá, que me llama mucho la atención en todo el contexto de la música y la alabanza. Pero va a ser otro día. Lo que le estoy tratando de decir, hermano, es que la música en medio del servicio es importante. Pero, hermano, yo fui y acuso, me diría alguien por ahí, ¿verdad? De que yo fui, hermano, de esos que yo creo que se lo conté a usted, que el pastor de la iglesia puede creer usted, hermano, el pastor, yo salía después de las 11 de la mañana, ¿verdad? En la iglesia donde yo comencé a buscar al Señor y luego a servir, hermano, habían unos tiempos impresionantes de alabanza y de adoración. Mire, se sentía algo bien especial. Yo estaba ministrando la alabanza. Terminábamos, hermano. Nos agarró una fea costumbre, por no decirlo de otra forma, de que terminábamos y todo el grupo de alabanza así en filita, mire, a la tienda a tomarnos una Coca-Cola. Y el predicador, el pastor, ese un día, hermano, al pastor no le tocó predicar, puso a otra persona. ¿Qué cree que hizo el pastor? Estaba ahí sentado a platicar. Te equivocaste, o era la y hiciste la menor y que no sé qué ahí en la tienda. Llega el hermano Noé y aquí en el hombro. Y yo puro el chespirito. Y que no sé qué, y que no sé cuánto. Cuando volteo a ver, me dice el hermano Noé, ¿y qué? La prédica no es importante. No te interesa, porque la gloria de Dios ya bajó. Estás ministrando. Y sabes qué es lo peor, que todos ellos se vinieron detrás de vos. Como 4 o 5 músicos estaban ahí esa vez. Usted no hubiera querido conocer ese tipo de pastores, dice hermano. Y hermano, mire, yo no hallaba ni dónde meter la cara. Y me dijo, vamos para adentro. Y entré a la iglesia y me senté y después platicó con todos. Quiero hablar con el grupo de alabanza. Sí. Miren, hermanos, las cosas son así, 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 así. La presencia de Dios se respeta, pero no solo en la alabanza, sino en la palabra, porque el hermano está hablando de parte de Dios. Fíjense. Y yo no estoy enojado ahorita, fíjese, hermano.
Le estoy contando una anécdota y espero que le sirva. Pero aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, le dice, predica la palabra de Dios. Le dice, mantente preparado, sea o no sea el tiempo oportuno. O sea, hermano, usted también tiene que ver y decir, bueno, de repente Dios le va a poner en el corazón al pastor que Jonathan puede darnos una enseñanza, ¿verdad? Usted no lo anhela. Yo sé que Dios aquí tiene gente que están ahí como diría la palabra también, como hijos en la aljaba de un valiente, dice así, como flechas en la aljaba de un valiente. Así son los hijos tenidos de la juventud, dice, o sea, son las flechas que se toman de la aljaba y las empiezan a lanzar en el momento oportuno. Dios te va a levantar, Dios te quiere usar. Dios quiere derramar algo sobre ti para que tú vayas. Yo no sé si vas a ir a las naciones o no sé si vas a estar acá, pero Dios te quiere levantar. Y por eso la palabra dice, mantente preparado, sea o no sea el tiempo. En otras versiones dice, instruye, corrige, habla a tiempo y fuera de tiempo. Mira hermano, el tiempo se está terminando. Y hay personas que todavía piensan que hay tiempo, pero el tiempo se está terminando, hermano. Amén. Y luego dice, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y con buena enseñanza. Es otra cosa que tenemos que manejar nosotros, hermano. La enseñanza que sea buena. Amén. Ahora mire lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Ya vi que ya son más de las 2, así que ya vamos a ir terminando. A las 12:10 termino. Mire, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Yo quiero contarle algo. Hace muchos años yo acá en la iglesia les pregunté a todos y creo que les di hojitas y les dije, hermanos, por favor, escríbanme el versículo que es su favorito, digamos así, o el versículo que más les gusta o el versículo que más ha tocado su vida. Y se lo pedí a los que estaban en aquella reunión esa vez. Y en este momento, hermano, vamos a pasar con las hojitas. No, no es cierto. Todos se quedaron pensando. Ay, me va a tocar que googlear. Pero ¿sabe por qué les pregunté yo esa vez eso? Yo les dije, tomen ese versículo y pónganlo en la pared porque la Biblia dice, escríbelo en las tablas de tu corazón, escríbelo en las paredes de tu casa para que las leas todo el tiempo y te recuerdes. Yo no sé si usted lo sabía, pero los judíos hacían eso recurrentemente. O sea, los seguidores de Dios constantemente tomaban la Biblia y la ponían en algún lugar visible para que la gente dijera, esta persona cree en Dios, pero no era para la gente, sino era para uno, porque uno decía, esta es la visión de mi vida y yo le quiero compartir a usted. Si usted no lo tiene listo, yo sí lo tengo listo. Salmo 138. En algunas versiones, dependiendo de cómo esté el orden puesto, 138:9, si no mal recuerdo, pero dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Ese es mi versículo de la Biblia. Por si usted alguna vez se lo preguntó, creo que no. Pero si alguna vez se lo preguntó, mi versículo de la Biblia es, el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Y sabe por qué? Porque después dice, eterna es, Señor, tu misericordia. Y la parte que más me gusta a mí de ese salmo es donde dice, no abandones la obra de tus manos. ¿Sabe qué significa eso? Que yo le estoy clamando al Señor, perdón que lo diga de esta forma, porque yo sé que Dios nunca lo va a hacer, pero le estoy pidiendo a Dios que no deje a medias lo que comenzó conmigo. Eso, ese es el versículo que más me gusta de la Biblia, porque yo digo, muchas cosas de mí, yo las tengo que seguir arreglando, pero yo no las puedo arreglar solo. Necesito que Dios arregle mi vida. Por eso el Señor va a cumplir su propósito. Yo no sé qué. Mira, hermano, ese tipo de palabras, ese tipo de enseñanzas, ese tipo de versículos me sostuvieron a mí cuando yo estaba del otro lado de la incubadora, no sé cómo era que se llamaba, viendo a Marcelito ahí luchando por su vida. Yo decía, el Señor cumplirá su propósito en mí, porque no entiendo. No sé por qué me está pasando esto, pero el Señor va a cumplir su propósito.
En lugar, hermano, yo no lo digo por mí, pero en lugar de venir y empezar a decir, Dios es malo, ¿por qué te olvidaste de mí, Señor? Mira mi calamidad. Yo decía, Señor, ayúdame a aferrarme a creer que tú algo quieres hacer a través de todo esto. El Señor quiere hacer algo a través de tu situación. Yo no quiero decirles a ustedes, hermano, que ese versículo tiene que ser el versículo importante para ustedes, pero la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sabe usted, hermano, cuánta gente en la iglesia, en el mundo entero, ignora muchas verdades de la escritura? ¿Sabe, hermano, cuánta gente no es la Biblia su principal fuente de inspiración? Y mire, hermano, esto es hasta cultural. Esto puede ser hasta de nuestra idiosincrasia y contexto, porque hay personas que simplemente vienen de un linaje o de una herencia en la que leer no era algo importante. Y eso se traslada. Lo que yo le quiero decir, hermano, con esto, ¿sabe qué es? Que hay gente que, hablando de las cosas, digamos, mundanas, dicen que una persona que lee tiene poder porque aprende y conoce. Y aquí en la Biblia dice, en este pasaje, que toda la escritura fue inspirada. Recuerdo que hace muchos años, junto con Sergio Lemus, que dábamos, alguien de aquí se ha de acordar de eso, pero nosotros dábamos cursos de Biblia. ¿Sí se acuerda alguien? No. Fijo, ahí estabas. Y ustedes. Pero nosotros, hermano, hicimos módulos y así con un montón de, o sea, lo trazamos así bien bonito. Yo creo que si lo hubiéramos hecho tal vez tal vez con un título profesional nuestro, hubiera servido mucho, porque nosotros dábamos desde Biblia 1 hasta un montón de enseñanzas bien importantes históricas de la Biblia, que yo creo que a muchos les sirvieron. Pero lo que les estoy tratando yo de decir con esto, hermano, es que mientras estábamos buscando la verdad, la profundidad de la palabra, nos dimos cuenta que este versículo, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, básicamente esa expresión es una expresión griega que se dice tepneustos, que significa la Biblia, Dios la sopló. Es muy parecido a lo que Dios hizo cuando sopló aliento de vida en la nariz de Adán. A esa misma figura utilizó el siervo de Dios cuando dijo, toda escritura es inspirada, la inspiración es soplar. ¿Sí me explico? O sea, tiene vida. Y esa es la diferencia, hermano, entre este libro y todos los demás libros apócrifos y deuterocanónicos y que lo que sea, hermano. Se me ocurren un montón de ideas en cuanto a doctrinas y lo que sea, pero, hermano, la diferencia entre la palabra de Dios y las cosas que están en el mundo es que la escritura fue soplada de la boca de Dios para tu nariz. Por eso la Biblia dice que el mismo Jesús lo dijo, el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el punto de esto, ¿sabe qué es? Que cómo va a creer usted que nosotros queremos vivir bien y no vivimos según la inspiración de la palabra. Eso es incongruente, ¿sí o no? Yo digo, Señor, ayúdame a vivir. Y entonces háblame. Y uno a veces hasta busca que un profeta que tenga revelación exorbitante venga y me diga, yo te vi cuando estabas haciendo tus huevitos revueltos en la cocina, dice el Señor. Y no, hermano, en la Biblia te está diciendo, pórtate bien, hombre. La Biblia te está diciendo, honra a tus padres. Señor, pero ahora dime qué otra cosa nueva hay. Y el Señor te está diciendo, no veas así a esa mujer. Te lo dice en la palabra. Te está queriendo corregir. Termino ya, va, hermano. Ya me pasé un minuto. Ya lo vi a usted un poco. Pero esto de la corrección sigue, hermano. Mire, porque el Señor al quien ama corrige. Y usted dirá, ¿qué clase de amor es ese? Hablando de eso ¿cómo se llama ahora? ¿Cómo le llaman ahora la sociedad? Crianza con respeto, ¿cómo es? Crianza respetuosa. Mire, yo no me haga, porque hice una cara así como que no me gusta eso. ¿Ah? No voy a pensar que yo estoy juzgando eso, hermano, pero mire, lo que le estoy tratando yo de decir con esto, ¿sabe qué es? Que la Biblia nos dice claramente que Dios toma como hijo a alguien y de las primeras cosas que hace es que lo ama. Lo segundo, ¿qué? Lo corrige. Entonces, hermano, no soy yo.
Tal vez alguna vez Dios va a usar mi boca para decirle a usted un par de cosas, pero no se enoje conmigo. Si yo no las cumplo, yo pierdo, hermano. Si usted vive por la palabra, usted va a recibir la bendición. Usted va a recibir la vida, usted va a recibir lo que Dios tiene para usted. Pero miren, estamos aquí para aprender, para cambiar nuestra vida, para cambiar de costumbres, para cambiar de malas actitudes, para, hermano, presentarnos delante de Dios y decir, bueno, Señor, aquí estoy, yo me expongo ante ti porque sé que me hace falta mucho y veo que el tiempo está muy cercano a que tú vuelvas. Y fíjese, hermano, aquí sí termino. La Biblia dice que Cristo viene por una novia sin mancha y sin arruga. ¿Y sabe qué significa? ¿Usted sabe qué hace una plancha? Corregir las arrugas. ¿Se da cuenta? Quiere decir que el Señor nos quiere limpiar, nos lava y nos quiere corregir. Amén. Vamos a darle gracias al Señor hoy. Dios les bendiga, hermanos. Y miren, de verdad, si hay algo que ustedes están viviendo, que ustedes dicen, no sé por qué ahorita no me está pasando, no sé por qué las cosas se complicaron o lo que sea, hermano, si usted ya oró, si usted ya lo puso en las manos de Dios, si usted ya se sujetó a Dios, si usted ya está ahí y las cosas se están poniendo complicadas, hermano, quiere decir que el Señor lo está permitiendo, pero la Biblia dice que nada que nos pasa, hermano, está fuera de la voluntad de Dios y que todo obra para bien a aquellos a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Qué significa? ¿Estás sufriendo? Todo obra para bien. ¿Estás feliz? Todo obra para bien. ¿Tienes provisión? Todo obra para bien. ¿Te está costando con la provisión? Todo obra para bien. ¿Te puedes enfermar alguna vez? Todo obra para bien. Amén. El Señor está puliendo ahí cositas. Cierre sus ojos un momento y si quiere puede ponerse de pie. Y yo quiero, mientras usted está ahí, quiero recordarle precisamente este pasaje. Y usted lea y diga, Señor, tu amor es tan grande que, que cuando me ves, me tratas con tu misericordia y no con la forma en la que yo debería. No nos pagas conforme a nuestra maldad, sino que nos pagas con tu misericordia. Te damos gracias, Señor. Qué bonito este canto de ser una ofrenda, ¿verdad? Yo creo que hoy es un buen momento para terminar este tiempo diciéndole a Dios, Señor, vengo a decirte que te amo, vengo a rendir mi vida, vengo a entregar mi corazón a ti, porque al final es lo que necesito hacer, es lo que necesito vivir y es lo que yo sé que tú quieres hacer conmigo. Padre, en esta hora que estamos delante de tu presencia, yo vengo, Señor, a orar pidiéndote, Padre, que nos alcances con tu misericordia, que nos alcances con tu benevolencia, que nos alcances con tu amor. Puede hacer, Señor, que una o muchas cosas de las que nosotros hemos estado viviendo, Señor, estén fuera de tu plan o de tu voluntad. Sin embargo, Señor, yo hoy te pido que nos ayudes a que todo, Señor, venga a tu orden, no a lo que quiere, Señor, un pastor o a lo que quiere una persona, un ser humano. Señor, ayúdanos a todos aquí a someter, Padre Santo, nuestro corazón a tu amor. Así como recibimos tu amor, queremos también, Señor, entender cuando tú permitas que pasen algunas cosas. Cuando hayan, Señor, situaciones en las que nos estés enseñando. Padre, en esta mañana, en esta hora, Señor, sin que necesariamente sea una santa cena o una actividad como esa, queremos pedirte perdón por todas aquellas decisiones que a veces tomamos, Señor, y no hemos consultado, por las decisiones que hemos tomado sin haber orado, por las cosas que hemos hecho, Señor, sin probablemente haber puesto en tus manos nuestra vida. Y a pesar de ello, tú, Señor, nos has cuidado. Queremos pedirte perdón por aquellos momentos en los que quizá pensamos que era más importante nuestra opinión que la tuya.
Queremos pedirte perdón, Señor, por aquellos momentos en los que actuamos nosotros antes que dejar que tú hicieras lo que tú tenías y querías hacer, Señor. Padre, yo como siervo tuyo, como pastor, te pido perdón si alguna vez, Padre Santo, yo he predicado lo que tú no querías que predicara. Si alguna vez, Señor, yo no he podido atender alguna necesidad, Señor, de la iglesia. Padre, yo como hombre te pido perdón, Padre Santo, porque he puesto antes de tu opinión la mía. En el nombre de Jesús. Y quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a que humildemente nos acerquemos a ti, a decirte, Señor, traza el camino, dime para dónde ir, dime qué hacer, dime cómo hacerlo. Señor, que parte de la honra y de la adoración que yo tengo para ti sea que mi vida se someta a tu plan y no que tú te adaptes a mis planes. Que mi vida se someta, Señor, a tu propósito y no que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas. Señor, glorifícate. Glorifícate, Señor, con lo mucho o lo poco que yo pueda tener. Glorifícate, Señor, en mi vida. Glorifícate, Señor, en mi corazón. Glorifícate, Señor, en aquellas situaciones que yo no he podido controlar. Señor, toma tú el absoluto y pleno control de mi vida y que yo pueda ver, Señor, la diferencia entre actuar con mis propios instintos a actuar, Señor, guiado por tu luz. Padre Santo, yo quiero pedirte hoy, Señor, oro por las personas que estamos aquí, Señor, que en una u otra forma, Padre Santo, puede empezar a afectar en su vida lo que está pasando en el mundo, por la guerra, por la especulación, Señor, por los precios, por las cosas, Señor, que están aconteciendo a nuestro alrededor, Padre Santo. Tu palabra dice que tú guardas en perfecta paz a aquellos que perseveran en sus pensamientos hacia ti. Y yo quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas nuestro proveedor, que tú seas el que abra las ventanas de los cielos, que tú seas, Señor, el que cuide de tus hijos, porque tu palabra también lo dice, Señor, que tú eres el proveedor, que tú eres, Señor, el que hace las cosas aún mayores que las que nosotros podemos hacer. Y creemos, Padre Santo, con todo nuestro corazón, que nuestra vida está en tus manos, que nuestro ser está en tus manos, que los hombres están tomando decisiones, pero por sobre el alto hay uno más alto que eres tú. En el nombre poderoso de Jesús, lo creemos en nuestro corazón y queremos, Señor, adorarte y agradecerte porque tú has sido bueno y porque sé que vas a seguir siendo bueno con nosotros, Señor. Sé que vas a seguir siendo bueno con nosotros y queremos decirte que te amamos, Padre Santo.